Hola a todas y a todos. Mi nombre es Nicola Flores y soy de Perú. Me siento feliz de poder estar aquí y compartir con ustedes algunas experiencias de mi vida. Pertenezco a Brahma Kumaris hace 20 años y hoy quiero compartir con ustedes algo que fue muy contundente en mi vida, sobre todo en mi viaje espiritual. Quiero contarles acerca de cómo la fe alimenta la esperanza, cómo la fe es sostenida por la esperanza y cómo la esperanza le da mucha fuerza a la fe. Hay algo, mientras iba recordando escenas de mi vida, que quiero contarles. Es acerca de los errores y la culpa. Eh, Desde muy chico, desde muy pequeño, antes de iniciar mi viaje espiritual, mi vida espiritual, eh, una de las cosas que había observado en mí es que desde muy pequeño siempre asumí responsabilidades, tanto en el hogar, en mi casa, eh, como con mis padres. Así que desde muy joven, desde muy jovencito, incluso a partir de los 9 años, es que empiezo a acompañar a mi padre en su empresa, en su negocio. Y poco a poco es que notaba cómo él confiaba mucho en mí. Y creo que hasta ahora siempre ha confiado en mí. Pero en ese momento, por ayudarlo, confiaba bastante en mí. Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando fui creciendo, como todo adolescente, pues uno a veces es un poco alocado, ¿no? A veces somos impetuosos. Y empecé a darme cuenta de que a veces cometí errores y quizás fue parte del aprendizaje, incluso dentro de mi familia, el aprender a aceptar los errores de los demás. Sin embargo, en ese momento los errores eran muy penalizados. Así que me sentía muy mal cuando yo cometía un error, porque me daba cuenta de que en ese momento ya no tenía el amor o la cercanía con mis padres, en especial con mi papá. Entonces, bueno, esa fue una experiencia que me ayudó a entender, luego de muchos años, aspectos que fueron contundentes y fueron importantes para mi crecimiento espiritual. Cuando yo empiezo a buscar formas de poder sentirme feliz y de poder sentirme mucho más en equilibrio conmigo mismo, empiezo a darme cuenta de que el equilibrio no solamente es una cuestión de mantener el cuerpo saludable o de tener espacios de distracción, de entretenimiento para poder liberar el estrés, sino también me di cuenta que el equilibrio tiene que ver también con estar en paz con el pasado. ¿Y por qué lo comento? Porque cuando inicié mi práctica espiritual, mi viaje espiritual de aprendizaje a través de la meditación, eh, me di cuenta de que cometía errores, tratando de ser mejor cada día. Y sin ser consciente al 100%, me daba cuenta de que esta exigencia por ser mejor estaba muy conectada a la culpa, porque a veces la culpa nos motiva a ser mejores. Sin embargo, para ser una mejor persona, tengo que aprender a sembrar, a poner las semillas, a sembrar semillas que sean de muy buena calidad. Y la culpa no necesariamente es una semilla que pueda dar un buen fruto, porque si la motivación, lo que me mueve es la culpa, el fruto probablemente no será el que espero a largo plazo. Así que recuerdo una vez cuando sentí que había cometido un error y me sentí muy mal. Eh, Fue como experimentar una especie de dolor nuevamente dentro de mí. Y no porque alguien me culpara, sino porque yo mismo me culpaba. Y decía, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hice esto? ¿Qué pasó? Y de alguna manera empecé a perder la fe en mí mismo en ese momento, ¿no? Me di cuenta de que había actuado con un poco de ira, que había actuado con un poco de ego, y
pero la culpa seguía allí, sin que yo me dé cuenta. Entonces decido, en un momento de mi viaje espiritual, hacer un viaje, pero no un viaje espiritual, sino un viaje físico. Me fui a continuar mi progreso espiritual a otro país durante un año. Y en ese momento, cuando viajé, es como si me hubiese desapegado de todo lo que había vivido cuando estaba en el Perú por un año y me dio la capacidad de observar muchas cosas. Entre ellas, que todo lo que había vivido, porque a veces yo me preguntaba, ¿y por qué me pasó eso, no? ¿Por qué de chico viví de tal manera sintiéndome culpable, tratando de ser una mejor persona, pero simplemente por buscar la aprobación de mi papá? Me empecé a dar cuenta de eso, de que me había estado moviendo incluso en mi vida espiritual por temor a la culpa o por temor a equivocarme, lo cual hacía que yo no aprendiera completamente. Cuando tú te mueves desde la culpa, cuando tú tienes miedo de cometer errores, te estás perdiendo la capacidad de amar y la capacidad de aprender de la vida. Es como si bloquearas esas dos capacidades que son importantes para poder crecer. Entonces, cuando me di cuenta de eso, es que empecé a tener fe en que todo lo que yo había vivido desde pequeño, adolescente, joven, incluso en mi vida espiritual, era lo que tenía que pasar. Porque cuando tú te quedas atrapado en la culpa y en el miedo, pierdes la esperanza. Y la esperanza es un tesoro muy, muy valioso para poder continuar adelante. Entonces, en ese momento empecé a abrazar todo lo que había vivido y sobre todo todos los errores que había cometido. Hay algo que aprendí de los errores. Nadie se levanta de su cama, nadie estudia una carrera para cometer errores. No existe la carrera donde te gradúas como un cometedor de errores. Nadie tiene la intención de equivocarse, pero es la debilidad que no podemos transformar la que nos lleva a cometer errores. Pero la intención no es la de cometer errores, dañar o sufrir o hacer sufrir a los demás. Es allí cuando empiezo a recuperar la fe en que cada escena de mi vida había estado bien. Y ese fue el momento donde empiezo a reconciliarme con un sentimiento muy especial, el sentimiento de compasión hacia mí mismo. Entonces, cuando empiezo a experimentar esta compasión por mí mismo, es que la fe nuevamente empieza a venir a mi vida. Y la fe, nuevamente, en que todas las escenas de mi vida hasta ese momento estaban bien. Una vez, recuerdo en una conversación con un grupo, alguien preguntó, ¿qué pasaría si tú pudieras borrar alguna escena o algún episodio de tu vida? ¿A quién le gustaría borrar un episodio o alguna escena de tu vida? Y una persona dijo, a mí. Y en ese momento alguien dijo, borras una escena, ya no estarías aquí presente. Porque todas las escenas que has vivido están configuradas de tal manera para que tú estés presente ahora y aquí. Si tú borras siquiera una escena que dura un minuto de tu pasado, te borras automáticamente a ti. Entonces, todo lo que hemos vivido ha servido para poder aprender a desarrollar fe. ¿Pero fe en qué? Fe en mí mismo. Cuando tengo fe en mí mismo, puedo tener fe en todo lo que ha pasado y por lo tanto puedo tener esperanza en todo lo que puedo crear a partir de ahora. ¿Por qué? Porque ya no he bloqueado la capacidad de amar y la capacidad de aprender de la vida, que son sumamente importantes para poder ser felices. Porque en un proceso de cambio, la vida es un tránsito de aprendizajes, no podemos ser perfectos todo el tiempo.
Hay episodios y momentos en nuestra historia donde vamos a cometer errores. Y los errores no son fracasos, son los insumos para poder reconstruirnos. Y hay algo que creo que es tan especial en nosotros como seres humanos, que tenemos la capacidad de reconstruirnos. Y eso es lo que alimenta la esperanza en el mundo. Así que lo que yo te quiero compartir, lo que les quiero decir es que nunca rechaces los errores que has cometido. Abrázalos, porque serán el insumo para que puedas recuperar tu fe. Y algo que es importante para que este proceso de aprendizaje sea exitoso, necesitamos tener atención y mucha capacidad de manejo de nuestro estado mental, porque la mente tiene como una tendencia que es la de ir hacia el pasado todo el tiempo, ir hacia el pasado. La mente viaja mucho al pasado. Tenemos que enseñarle a nuestra mente a vivir en el presente y meditar es una magnífica forma de poder hacerlo. Entonces, cuando yo aprendo a vivir en el presente, dejo esa dimensión del pasado, porque es una dimensión del tiempo. Aprendo a vivir en el presente y es ahí cuando ocurre algo bien interesante, algo muy hermoso. Cuando yo cuido de mi mente se dejará llevar hacia donde yo necesite que vaya. Y cuando nosotros meditamos, hay una dimensión a la cual es muy importante llegar. Es un estado de conciencia, pero también es un viaje espiritual. Y es la dimensión del silencio, donde se encuentra el ser supremo, el alma suprema, la fuente espiritual, Dios o como quieras llamarle. Cuando nosotros tenemos la capacidad de acceder a esa fuente y conectar, y para eso usamos la meditación, todo en ese momento está bien, porque estoy tan completamente en el presente que puedo acumular toda la fuerza para poder abrazar mi pasado. Entonces, sí, la fe alimenta la esperanza y la esperanza alimenta la fe, pero esto no podría ocurrir si no tengo la capacidad de conectar con esa fuente, que es la fuente que sana y que une el pasado, el presente y el futuro de tu vida. Donde lo que pasó fue bueno, porque si no, no estuvieras aquí. Lo que está pasando está bien y lo que pasará será mucho mejor, pero va a depender de ti, de cómo interpretes la vida. Así que quería compartir con ustedes esta experiencia de cómo la fe alimenta la esperanza y cómo la esperanza alimenta la fe. Espero que siempre mantengan su fe encendida como una luz y la esperanza como el camino más certero para llegar a tu destino. Om Shanti.